Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo están ustedes? Ay, no, estáis en la... Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Como sabéis, estamos aquí porque nuestro padre falleció el 22 de enero y mi hermano Iván pronunció las fatídicas palabras: papá quería un funeral gospel. Entonces, bueno, gracias a la amabilidad de todos estos amigos que han venido aquí, pues, muchas gracias de todo corazón, van a ayudarnos a cumplir su deseo. Pero bueno, no sé si sabes un chiste que hay un señor muy amado que se le muere el padre, entonces va a poner una esquela en el periódico, entonces dice: ponga lo más barato que tenga, ¿vale? Ponga padre muerto. Entonces le dicen: pero hombre, pero si hay sitio para más cosas. Y digo: pues ponga padre muerto, se vende por fiesta barato. Entonces, vosotros habéis venido aquí pensando que ibais a asistir a un funeral gospel, pero vamos a aprovechar, y como somos Villarrubia, y sabéis que los Villarrubia siempre ofrecen más información de la que muchas veces... Bueno, pues vamos a hablaros un poquito de bueno, pues lo que le gustaba a mi padre, que era la cábala, un poco pues como los hermanos vamos a sobrellevar esto y en fin. Cuando se muere alguien, seguro que lo habéis sufrido, lo habéis pasado, pues se produce un vacío, se produce una especie de onda expansiva. Al principio es como de dolor, de hueco que hay que llenar, y luego una vez se llena ese hueco empiezan quizá a florecer cosas a veces buenas, a veces positivas. A mí lo que me pasa es que le echo la vista atrás y digo: ¿cómo ha sido la vida de mi padre? ¿No? ¿Qué tal le ha ido? ¿Ha hecho todo lo que tenía que hacer? Y uno, echando así la vista atrás, da la sensación de que hay como una especie de misión, ¿no? Que todos tenemos que tener en la vida. Yo veo a mis sobrinos, allá hay una, ahí están nosotros dos, y yo de pronto me he acordado que más o menos a esa edad uno se asoma al horizonte de lo que va a ser su vida y dices: ostras, ¿qué voy a ser yo de mayor? ¿No? ¿Qué voy a conseguir? Y no se trata de conseguir cosas, no se trata de tendré una casa, tendré un yate, tendré mucho dinero, no. Sí, yo creo que es más bien el qué voy a ser, ¿no? Me acuerdo de Forrest Gump, que decía: ¿qué vas a ser de mayor? Y decía: ¿no voy a ser otra cosa que yo? Pues sí, eres tú, pero una versión mejorada, ¿no? Versión 2.0, 3.0, lo que sea. Entonces creo que cuando nosotros nacemos se nos da una serie de caminos para recorrer. Para cada uno de nosotros es distinto, seguro que ya lo sabéis a esas alturas de la vida, ¿no? Y a veces escogemos el que nos parece el más adecuado y la mayoría de las veces pues la cagamos, nos equivocamos. Y pensamos: ojalá pues hubiera alguien que me ayudase a saber qué camino era el adecuado, ¿no? Qué camino era el que yo tenía que haber elegido en lugar de este. Supongo que en eso trata la cábala, ¿no? Un poco conocernos a nosotros, qué es lo que se nos da mejor, qué es lo que se nos da peor, cuáles son nuestras fortalezas, dónde la vamos a cagar. Y bueno, pues de eso os va a hablar mi hermana Pilar, que estará por allí. Y bueno, pues sabe que si os da la información que necesitáis, aunque no sea la que hayáis pedido. Bueno, gracias a todos por venir. Yo soy la llorica de la familia, porque siempre tiene que haber alguien que llore en la familia, porque si no, no seríamos una familia ecléctica, ¿no? Entonces, pues, espero hacerlo bien, con llorar con gusto, y también mientras que doy el discurso, porque si no, claro, no sería, pues esa, no haría bien mi papel, ¿no? Como, bueno, estoy realmente emocionada de veros.
algunos os conozco mucho más cercanos, sois amigos íntimos, cercanos, amigos de toda la vida, amigos, pues eso de hace poco tiempo, otros solamente os conozco así de vista. Hay pocos que no os conozco, pero prácticamente os conozco a todos, así más o menos. Gracias a todos, de verdad. O sea, creo que es muy importante realmente honrar a un padre, o cualquier persona en general. La tradición judía dice que hay que rezar lo que se llama el Kadish, que es un rezo que se hacen los judíos, a un padre durante todos los días, durante 11 meses y un día. Si muriera un hijo, un hermano, solamente serían 3 meses. O sea, fijaros la diferencia y la importancia que puede tener un padre. El padre nos pone en la vida, nos pone en nuestro camino muchas veces, ese camino que decía David, ¿no? de esa misión de vida, y nos ayuda a ponernos un padre. Hay veces con mejor fortuna y otros con peor fortuna, pero creo que honrar, aunque las cosas no hayan sido siempre correctas, o lo hayamos vivido, digamos, desde una apertura o desde un acompañamiento que no lo vivimos como correcto, da igual. Creo que es súper importante honrar a un padre. Pero bueno, voy a empezar desde el principio un poco, voy a intentar no alargarme mucho. Mi padre nace 7 meses antes de empezar la Guerra Civil Española. Eso es un momento muy crítico porque a él, junto con su madre y su abuela, o sea, con la abuela materna, les meten en la cárcel. Digamos que pasan unos meses en la cárcel. El miedo de estas mujeres por esa situación y la época esa le hace, pues eso, que toda su vida sea como un poco con ese concepto de tú no te tienes que mover. Tú tienes que, mi padre decía que su madre le decía, tú no tienes que jugar al fútbol, tú tienes que estar sentado viendo el fútbol. Entonces, con ese miedo, además murieron varias personas en la familia asesinadas, entonces yo creo que eso le hizo también hacer una conexión con otros planos de existencia. Entonces, con todo este cuadro de miedos y de situación, empezó a crecer una persona limitada en su movimiento, porque no le dejaban moverse, en el cual la salida era trabajar la espiritualidad y la parte intelectual. Y yo creo que era, pues eso, esa misión que todos tenemos que realizar en nuestra vida, fue guiada a través de esta apertura que le hace ese camino, porque los demás se la habían cerrado. Él incluso en alguna ocasión me dijo, yo le pregunté, le digo, si naces otra vez, ¿qué te gustaría tener? Decía, pues más energía, desarrollar la parte física que no lo he podido desarrollar en esta vida. Pero en esta vida le tocaba justamente desarrollar esa parte espiritual y intelectual. Tenía una gran capacidad de creatividad, de investigadora, una memoria impresionante, o sea, no sabéis, bueno, los que la habéis conocido, pues la habéis visto, ¿no? Lector, pues yo recuerdo a mi padre estar leyendo prácticamente desde que se levantaba por la mañana, cuando iba al baño, o sea, pues cosas así, desayunando, o sea, siempre tenía un libro en la mano, desde que yo era una enana, pues le he visto siempre leer. Los conocimientos de historia, todos, y además, en un momento determinado, me dice, murió John Lennon. Recuerdo aquel momento, y en ese momento le digo, ¿quién es John Lennon? ¿Tú qué sabes quién es John Lennon? Pilar, tienes que saber de todo, me dice. Entonces, él era así, salía el libro gordo de BTT, tienes que saber de todo. Y dije, vale. Dominaba las letras y los números. Nos metía una caña en clase diciendo, claro, es que los que sois de letras, y además así, ¿no? Es que los que sois de letras, como diciendo, tenéis que también poneros en la parte de los números. Dibujaba bastante bien, muy decentemente, que nos ayudó mucho a las clases,
también hacer esos dibujitos para que hacía en clase. Y en las presentaciones, luego ya cuando se puso la parte online de las presentaciones de PowerPoint, con muchos colores, con muchas imágenes, todo le gustaba esa parte artística, siempre meterla, digamos, en sus presentaciones y en sus exposiciones. Una ayuda también a sus exposiciones, ¿no? Así a su tema. Todo esto forjó al cabalista y sobre todo una de las palabras que más le gustaba decir es: vamos a contar unas herejías. Vamos a contar eso. Yo también le contaba siempre que sus puntos tuvieran ese punto de herejía. Estaba fuera de las religiones, pero a la vez era conocedor de las religiones. No comulgaba con ninguna y a la vez yo creo que comulgaba con todas a la vez. Entonces, bueno, pues estudió hebreo, lo controlaba bastante bien, árabe también, francés, y eso realmente ayudó muchas veces a todos esos libros que luego él escribió y todo el legado que él deja. Yo creo que le ayudó también el poder leer estos textos en versión original, tanto el Corán como la Torá. Tiene varios libros, no voy a decir números, creo que son 9 que están publicados, más o menos, 7 y 9. Otros tantos escritos, tiene dibujos, tiene cartas del tarot, que él ha creado, una colección enorme de cartas del tarot, que mi madre es como: ¿ya qué hacemos con estas cartas ahora? ¿Sabes? Cajones enteros llenos de cartas del tarot, que bueno, pues no se dejaba ahí por ahora, vamos a ver. Los teníamos que haber traído para hacer una rifa ahora, ¿no? Destaco sobre todo varios de lo que él deja, varios libros que sobre todo las letras hebreas y sus pruebas iniciáticas, me parece una joya. Si no lo conocéis, pues echad un vistazo. El Salah, los 10 mandamientos a la luz de la Cábala, también. Cómo él, a través de unas técnicas que se utilizan en Cábala, ha podido extraer realmente todo el conocimiento, toda la información oculta, el shock que dicen, ¿no? Lo oculto realmente de estos textos, simplemente porque llegó a ese punto de saber cómo extraer y cómo él lo hizo. Yo creo que muy digno, casi con matrícula de honor. Los que lo conocéis, con matrícula de honor, cómo pudo extraer toda esta información que yo, según me voy metiendo poco a poco, yo empiezo a flipar. Es como: ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Sabes? Así, con esa facilidad, tanto además, porque son un libro, otro, todo lo describía, todo, bueno, verdaderamente fuera de serie para poder extraer justamente todo lo que hizo, y además deja también unas herramientas muy buenas para seguir su legado. Algunos me decís que bueno, yo soy la continuadora de mi padre, pero yo desde aquí os digo que no, que somos todos. Aquí es un trabajo entre todos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una pequeña parte de su legado y cada uno lo ha visto de una forma, lo ha vivido de una forma diferente, los que habéis seguido un poco esa trayectoria. Entonces, bueno, pues os insto a continuar ahí también, los que os guste este tema, la cábala y todo, para poder, pues eso, coger este legado y expandirlo en la medida que podáis y queráis. El diccionario me parece una de las mayores joyas que tiene. Un diccionario con 18.000 entradas. Es impresionante, ayuda perfectamente a hacer trabajos. Yo hoy por hoy todo lo que puedo hacer de cábala es gracias al diccionario. Sin el diccionario no podría hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la gramática, que es todo el valor numérico de las letras hebreas, es gracias al diccionario. Entonces, cuando yo le pregunté: ¿pero cómo has hecho esto? O sea, cuando fui consciente de que había hecho el diccionario, le dije: ¿pero cómo has hecho esto? Y me dijo: he sufrido mucho haciéndolo.
muchísimo esfuerzo detrás. O sea, no solamente el intelecto, esa parte del empuje, esa intuición que tuvo para decir voy a hacerlo, sino también el trabajo que había de fondo, que no solamente es una inteligencia, una espiritualidad, un impulso para hacerlo, sino también la fuerza que hay que tener para mantener y para poder crear un diccionario él solo. No sé si soy consciente de ello, pero verdaderamente, o sea, es una pasada el diccionario. Utilizaba también las matemáticas, muy buen matemático también, y creó un libro junto con Iván, de la esquina del tiempo. Gracias a este libro, a las investigaciones de la esquina del tiempo, que nos ha promovido, nos ha expandido mucho ese libro, me decía Iván, ¿no? Pero bueno, pude comprobar, digamos, una de mis vidas pasadas. Yo había hecho terapia regresiva, había encontrado una vida y me di cuenta de que cuando pasaba una fórmula de un tiempo antiguo a un tiempo moderno, llegaba a mi cumpleaños, a mi fecha de nacimiento, y digo, ¿cómo es posible esto? Y era como una fórmula matemática, con lo cual dices, madre mía, no solamente la intuición, sino también el uso, también que se le da, pues eso, a las matemáticas y poder plasmarlo, materializarlo. Uno de los libros que nos vuelve locos a todos es el Sefer HaNeshama, que está tan descrito, tan preciso, que dices, a tomar, porque es que te descabala lo que dices, o sea, nunca mejor dicho. Porque está tan descrito todo, tan descriptivo, que al final es demasiado, te cansa, pero no, ¿pero por qué me lo cuentas tanto? No me hace falta que me lo cuentes tanto. Pero bueno, ahí está también. Escribió varios cuentos, también cartas, creó también cartas dentro de lo que él creó, cartas del tarot, dentro de esa colección, algunas las tenía él. Y el día 31 de diciembre del año pasado, le dije, venga, saca unas cartas, venga, vamos a ver qué va a pasar este año. Entonces cogió justamente 2 barajas que había creado él, que eran las cartas del pueblo guía y el rocío. Y lo que hacía, dijo, venga, vamos a sacarlas, sacó unas cartas y tal, y que sepáis que según esas cartas todo se cae para que venga el Mesías. El Mashiach. Pero en las cartas del rocío, cada uno sacamos una carta, estábamos solamente él, mi madre y yo, y a él le tocó una carta, para los que entendéis, una carta Sofit, la de Sofit, que es una carta final, de un ciclo final, curiosamente. Hizo varias técnicas también de sanación, porque por otro lado decía, yo no creo en que nadie sea un sanador de otros, te tienes que sanar a ti mismo. Con lo cual, pues hizo cosas como el pozo, que continuamente era el por qué, y después doy otro por qué, y así. Y hizo también otra técnica, que es quitarse el nombre. Vamos a quitarnos el nombre a ver qué sensación tenemos, para encontrar esa esencia nuestra. Una línea de tiempo también hacía una vez, venga, vamos a hacer una línea de tiempo, vais a poner, esto es el pasado, el futuro, no sé qué, y tal, aquí, no sé, para ver un poco también nuestra trayectoria, que íbamos a encontrar. Y luego también hacía cosas de, bueno, pues ahora vamos a hacer una proyección mental con unos círculos, la mitad para arriba, para abajo, no sé qué, y tal, y nos ponía ahí también como una búsqueda de un poco de qué te está pasando, ¿no? Si estaba un color para acá, pues eso es que tienes ahí tal. Si tiene otro color, más clarito, más fuerte y tal, pues estaba asociado para buscar realmente pues como una forma de diagnóstico, una forma también de sanarlo, poniendo colores intensos, brillantes, decía, ¿no? Yo como hija, pues observaba todo eso. Y no solamente lo que hacía, sino desde dónde lo hacía él. Cuál era su sentir. Porque muchas veces no escuchas a la gente en las palabras, sino desde dónde sale lo que está diciendo.
Y yo, como soy así, pues muchas veces era intentar entender cuál era la profundidad realmente que hacía que él dijera una cosa o dijera otra, desde dónde lo decía, ¿no? Y otra de las cosas que él no me lo decía a mí especialmente, eso decía todo el mundo, pero yo creo que era como pilar. Lo más interesante es, haz como una cesta. Decía, cógete una cesta, deja que las naranjas queden, que sean los hechos, pero el agua, las emociones, deja que se caigan por los agujeros de la cesta, decía, ¿no? Y por otro lado, en las crisis, decía también, exijo vivirlo intensamente en las crisis para llegar a esa profundidad que me va a llevar realmente a saber qué es lo que me ha llevado a lo que está oculto dentro de esa crisis. Cuando duele, duele. Todo en esta vida son aprendizajes. Empezar a conocer el sistema que lo mueve todo no nos hace inmunes, sino todo lo contrario. Esa sensibilidad hace todo más grande e intenso. Datos a tener en cuenta. Las buenas intenciones no aseguran un buen final. Lo que tenemos que enseñar es lo que tenemos que aprender. Todo es cíclico. El dolor es inevitable y cuando duele, duele. Y nos duele con el peso de todas nuestras vidas. Y toda esa conciencia nos taladra el pecho y nos quita hasta las lágrimas y el aliento. Porque no hay pastilla que lo cure. Y si la hay, yo también la quiero. No hay pastilla milagrosa que rellene ese vacío, que solo el abrazo de aquella persona que ya no está puede llenar. Con el tiempo y tu trabajo lo irás sanando, pero el mal rato no nos lo quita nadie. El ahora se vuelve pesado y no termina nunca. Las palabras eterno cobran bien su significado y perdemos el poder de mantener la serenidad. La locura de la cordura te domina y ni siquiera la conciencia te consuela. Todo ocurre por algo. Te repites una y otra vez. Lo que tenga que ser será. Sigues repitiendo. ¿Y dónde quedó mi libre albedrío? Te preguntas. El dolor es inevitable. Cada segundo se hace espeso y esperas con ansia que se produzca ese clic que lo desatasca. Cuando duele, duele. La conciencia irá ganando terreno y confiamos en que la serenidad nos asista para que el dolor no se transforme en sufrimiento. Sufrimiento, igual dolor mantenido del que no ha hecho su trabajo. El dolor es inevitable, sufrimiento opcional. Y así superamos el periodo de duelo para poder colocar por fin cada pieza en su sitio. El 22 de enero de este año fue luna nueva de Acuario, 29 de Tedek del 5783 en el calendario judío. Los judíos celebraban la Ilulá, que es el aniversario del fallecimiento de Isaac Kaduri, uno de los mayores místicos judíos del siglo XXI. Bueno, este hombre vivió unos 108 años y nació en el siglo XIX, vivió el XX y murió en el XXI. Abriendo un portal directo con las divinidades. En el día del cambio entre el tigre de agua y el conejo de agua en el calendario chino, a la hora más fría de la noche, justo antes del amanecer, el nefesh, alma vital, de mi madre abandonó su cuerpo. Y este quedó con la sonrisa pacífica de haber completado su tikkun, su misión de vida.
para bien morir hay que aprender a desapegarse de lo que no es. Como decía, abandonar las no verdades para que se manifiesten las verdades. Desapego de las cosas materiales, de las obligaciones, de la gente e incluso de nosotros mismos. Desde hace tiempo empecé a ver estos gestos de desapego en él. Cuando le preguntaba preguntas sobre la cábala, él soltaba una chorrada y se quedaba tan a gusto. También le vi más en el presente, aceptar lo que era tal cual, sin cambiar nada, sin oposición alguna. Él ha sido un gran maestro para mí y hasta el último momento me ha dado una lección de vida y de muerte. Yo creo que él tuvo una buena muerte, fue consciente del proceso hasta el último momento. Pero para los que nos quedamos nos sentimos descolocados, aunque a veces tengamos una pequeña ventana de expansión como si hiciéramos el camino junto a él. Muchos me preguntáis que cómo lo llevo en los WhatsApp, muchas veces, continuamente. ¿Cómo lo llevas, Pilar? ¿Qué tal estás? Pues me estoy colocando, porque una pérdida deja un espacio y hay que recolocarse, hay que volver otra vez a colocarse de otra forma. Porque el escenario ha cambiado y cada parte de mí está rara. Las referencias se han caído de golpe, así como un plomazo, se cayeron de golpe. Y siento que tengo que replantear mi nueva vida. Tarea no fácil, pero imprescindible para seguir adelante. No sé si él agradeció su vida en ese último momento, pero cuando yo me metí en la ducha y tras la noticia de su fallecimiento, porque llamé a mi madre, nos pilló en Córdoba, estaba en Córdoba, me pregunté, vaya momentazo, ¿no? ¿Y tú qué sientes, Pilar, en este momento, no? Y lo único que me venía era gracias. No había nada más. No había, os ha hecho esto. No había nada más. Solamente gracias, gratitud, una gran gratitud. Y otra vez me preguntaba, ¿pero tú qué sientes? Y era, gracias, solamente gracias. Agradecimiento por lo vivido y compartido con él. Haberle conocido y haberle tenido como padre, todo un honor. En este momento soy el pasado de él, de mi padre, porque él está en un presente continuo. Está en todos los tiempos a la vez y en un continuo siendo, por fin. Por eso puede ser lo que él quiera ya en este momento y transformarse en lo que él quiera ya. Y si no, los que tenéis un poco de percepción, ¿qué veis a mi alrededor? Lleno de amor. Yo le pedí que cuando se diera el hecho, que se marchara, que se convirtiera en un pájaro, que me avisara a través de un pájaro. Y no hago más que ver cigüeñas que vuelan por encima de mí, águilas que vuelan también por encima, se quedan un rato y se marchan. Y empecé un curso de comunicación animal y cuando me tocó vivir el águila, lo que sentí es que el águila se quedaba a mi lado derecho, lleno de amor. Con lo cual solo puedo dar las gracias al águila, a mi padre y a todos vosotros por acompañarnos en estos momentos.
aquí después de esto. Gracias. Bueno, me llamo Susana Domínguez. Yo conocí a Jaime gracias a que descubrí la cábala ya por el 2015. Gracias a Rosa Gómez, le hizo llegar algunos de mis poemas que yo empezaba a aflorar, empezaba a descubrir esos talentos que te hace aflorar cuando empiezas a ponerte en camino. Y una vez me llamó Rosa y me dijo: he compartido, que sepas que he compartido tus poemas con Jaime, y me ha dicho que si te apetece ir un día a hablarles y contarles leer tus poemas a sus alumnos. Yo, ¿Jaime Villarrubia? Jaime, me está hablando de Jaime Villarrubia que está alabando mis poemas. Es como, wow. Yo le conocía por las conferencias que había visto de él en YouTube y su trabajo. Y por supuesto accedí. Y ahí es como donde conocí en persona a Jaime Villarrubia, a Pilar. Ese vídeo está grabado y fue el primero de lo que es mi carrera como Pepita Cuántica y como difusora. Ya empecé a compartirle, por supuesto, me uní a su grupo de alumnos a contar herejías y ya le compartía directamente cuando vomitaba, porque mis escritos son vomitados, algo se lo compartía directamente y le decía: esto para el cofre de los deseos, de los tesoros, el cofre de los tesoros. Y un día recibí un mail de él que decía: me he tomado la libertad, pues generosos, de montarte un libro. Yo, ¿qué? Había recopilado mis poemas, había escrito un precioso prólogo, le había puesto nombre, Poemas de los Adentros, y lo había maquetado. Yo, hostia, regalazo, ¿no? O sea, estés trabajando un día y recibes ese regalazo y dices: ¿cómo te recolocas con esto? Es como, wow, tardé un par de años en ahorrar y poder publicarlo. Y bueno, pues la verdad que él fue un regalo increíble, sacó de mí lo mejor de la forma más bonita y generosa. Gracias a él mi primer vídeo, gracias a él mi primer libro. Como decía David, él sacaba lo mejor de los demás, lo iba compartiendo y es como que va dejando ese legado y nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio de una forma tan bonita, como te va ayudando a poner tu tipún, como decimos, y ir poniéndote en tu camino. Y además es que las herramientas que a mí me dio y me abrió, pues es para poner en el camino a la gente o ir encontrando cada uno pues más partes que a veces están desconocidas. Eso decía él, que era el secreto del libro, el secreto del mensaje que realmente hay. Gracias, Jaime, por esta gran contribución, porque igual que a mí me ayudó, yo soy solo un ejemplo de todas esas personas que ha ayudado para que fuéramos encontrando y poniéndonos en nuestro camino. Yo espero que se multiplique, que seguramente lo haremos. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí es mi padre, es mi madre, son mis hermanas y familiares, son mis amigos, mis parejas, mis profesores, mis jefes, compañeros y maestros. Todos, absolutamente todos los que pasasteis por mi vida, da igual si me hicisteis llorar, reír o desesperar, da igual si me hicisteis sufrir, da igual si sacasteis lo mejor o lo peor de mí. Yo también saqué algo de vosotros. Lo mejor de mí eres tú. Aunque no nos conozcamos, lo mejor de mí eres tú, porque tengo una parte de ti, porque tienes una parte de mí. Da igual si fuimos amigos o enemigos, lo mejor de mí eres tú. Eres tú que me da la oportunidad de elegir y de ser lo que quiero ser, a través de la experiencia. Si has sido grosero conmigo y yo elegí no serlo, y de ese modo demostrar que hay otra opción. Y si fui yo la grosera, pues igual me diste una lección. Lo mejor de ti soy yo, que te di la oportunidad de tratarme y experimentar. Lo mejor de mí eres tú. Gracias a todos y a todo por ser parte de mí. Gracias, Jaime, por ese gran legado.
del don Jaime Villarrubia. Pero antes de leer el texto que tengo preparado, el oficial, quiero contaros lo que me pasó con Jaime la primera vez que le vi. Pues nosotros venimos de Canarias, mi marido y yo, y llegamos a Madrid con el deseo de conocer a Jaime en persona. Entonces, gracias a Pilar, nos llevó con un grupo de amigos a su casa. Entonces, claro, yo, en mi deseo de quedar súper bien, pues claro, le digo, ¿cómo tengo que llamar a este hombre? De Jaime, de tú, de usted, y le digo, mire Jaime, perdone, ¿cómo le tengo que llamar? Me dice, a mí, excelentísimo señor. Excelentísima señora. Pues han quedado con lo excelentísimo. Bueno, quiero decir hoy en su homenaje, gracias maestro por tanto. Yo siempre he creído que dar las gracias a la otra persona cuando tú estás en algo y dices gracias, es desearle al otro que esté en un estado de gracia. Un estado especial, cuando te lo desean, es que ese ser lleno de gracia tiene suerte, todo le sale bien, puede discernir claramente y recibe inspiración. Esa era la sensación que tenía yo después de la clase del Excelentísimo. Y ahora en su homenaje quiero devolverle tanto como hizo. Y es por eso que tengo este sentimiento de inmensa gratitud. Que estéis todos en estado de gracia. Sus hijos, su esposa, la Excelentísima, sus amigos, sus alumnos, en merecido reconocimiento a este Sadik Mekubal. Para quien no lo sepa, un Sadik es aquel que hace lo justo y lo correcto. Y Mekubal es aquel que consagra su vida a la Cábala. Significa el que ha sido recibido. Reconozco a Pilar, aunque ella no quiera, como excelentísima, como digna sucesora de su padre, que seguirá el conocimiento de su padre, nos beneficiará a todos. También a usted, excelentísima señora, que no sé dónde anda. ¿Dónde está la excelentísima señora? Ha salido. Bueno, también gracias. A sus hijos, gracias. Y él siempre decía en los correos que me mandaban, besos y achuchones electrónicos. Pues ahora le mando yo a él, donde quiera que esté, que seguro que está por aquí, lo mismo. Gracias a todos. Está escrito en árabe, dándose pues eso, sus capacidades de escritura, sus capacidades lingüísticas y todo, y místicas, va por vosotros. Hoy he visto el rostro de Alá, pues se han reconciliado mi sombra y mi luz. Ahora la sombra se ha vuelto semejante a luz, y la luz semejante a sombra. Cada una de ellas permanece en su sitio, pero mutuamente se han perdonado, pues entre ellas fluye una brisa fresca y su nombre es amor. اليوم الرعد والشلاح فتصلق دلي والنور الآن أصبح الدل كنور والنور كدل كل ما في المهمة ولكن تعفوان في بين ما يزري نزيم برد وزمها
Bueno, ¿qué tal lo voy llevando? ¿Esto eran todos los ojos abiertos? Sí, bien, vale. Bueno, de nuevo, gracias por venir a todos. Os voy a hablaros de mi hermana Chus. Hasta ahora no la he visto más que por aquí remoteando. Ella es la mayor de nosotros, es un poco la que nos abría camino en la vida. Era la primera que llegaba tarde de discotecas y tal, y hasta a los demás pues no nos regañaban tanto, porque ya la habían regañado a ella. De siempre Chus ha sido muy cuentista. Le gustaba mucho contar cuentos. Los escribía, y de hecho yo siempre pensé que se iba a dedicar a escribir cuentos. ¿Han hecho algún concurso en el cole? ¿No? O sea, no me falla la memoria, me fallan otras cosas. Y pues, primero, pensando en ello, me enfadé un poco, ¿no? Decir, joder, Chus, lo tuyo era contar cuentos, ¿dónde están esos cuentos que me has contado? ¿Dónde se han quedado? Pero luego, reflexionando, un poco al hilo de lo que hablamos antes, ¿no? Las cosas de la vida aparecen de la manera más inesperada, ¿no? Uno cree que quiere conseguir esto, pero consigue otras cosas que son doblemente valiosas, ¿no? Lo que ella hace, a lo que se dedica, ella es profesora en un colegio. Los chavales pues tienen... Eso lo he dicho esta mañana, voy a decir yo porque dice, ahora me digas que canal diversidad funcional. Diversidad funcional. Con lo cual pues son chavales que bueno, pues si habéis tratado con ellos alguna vez, sabéis que son algo absolutamente impredecible. Eso me lleva a pensar que Chus es una persona que tiene que inventarse métodos y formas de lidiar con esos chavales día a día, por lo cual eso la convierte en una de las mejores narradoras y creadoras de fórmulas narrativas que conozco. Así que, por favor, pues recibamos a Chus, que nos va a contar. Antes de empezar, sí quería decir que yo voy a contar un cuento de los que escribió mi padre, ¿vale? Este cuento, yo antes de dedicarme a ser profesora y a contar cuentos yo por mi cuenta, que sí te los cuento, me gustaba mucho ir a escuchar cuentacuentos de adultos. Entonces, me acuerdo una vez, está por ahí José, que me acuerdo que a lo mejor te acuerdas tú de eso, es hace miles de años, ¿vale? Estábamos viendo un cuentacuentos y yo dije, jo, cómo me gustaría que alguno de estos cuentacuentos que cuentan también las historias contara el cuento de mi padre, el que voy a contarle ahora. Yo luego he contado muchos cuentos en muchos sitios y jamás se me ocurrió contar este cuento. Y de repente pasa esto, mi padre se va para la otra orilla y digo, es el momento y la oportunidad de que yo
este cuento estaba aquí porque tenía que estar aquí para que yo lo contara. Lo he destrozado. ¿Vale? Así que mi padre, si está en algún lado y lo siente, le va a encantar que les lo destroce. El que quiera ver la versión original, pues tiene en los dos libros de relato aparecen los dos, con lo cual lo veis, ¿vale? Él lo llamó Apocalipsis Now al principio, luego lo llamó Apocalipsis Musical. Yo, intentando ver cómo lo destrozaba, sinceramente, son las vidas de Gamael. Porque es lo que yo he sentido, que es que realmente esta historia son las vidas de Gamael. ¿Quién es Gamael? ¿Alguien se ha leído el cuento este? Mejor. Sí, porque así no me dicen, ¡hala! Que así no era, así no. Le llamamos Gamael por llamarle de alguna manera, porque Gamael ha sido muchas cosas de muchas personas, ¿vale? O sea, él, pues como buen hijo de vecino, empezó con sus fusiones de yoes interiores, poco a poco, para ir evolucionando. Poco a poco, ¿no? Una vida detrás de otra, ploas, pum, pam. Su primer papel de trascendencia en el mundo fue como Paco el de la Cebolla. Paco el de la Cebolla era un gran mozo de espadas de un torero que se llamaba Niño de Chiclana, en Sevilla. Eso fue su primer papel real, de cuando su primera reencarnación de importancia, ¿vale? Bueno, de importancia que siempre, toda su vida, siempre, todas sus vidas, siempre estuvo buscando papeles humildes, ¿no? Como este. No era el torero, era el mozo de espadas. ¿Vale? De aquella época, a Gamael, cada vez que pasaba a la otra orilla, se le quedó el acento ese de andaluz. Entonces estuvo pasando por muchas vidas, muy humildes. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿vale? Imaginaros que tenemos un proyector ahora así, ¿vale? Yo veo como de os imagináis, ¿vale? Entonces, imaginaros ahí, yo qué sé, un río. Hay un montón de señoras allí lavando ropa en el río, ¿no? La de la cuarta, a partir de allí, Gamael. Vida humilde, ¿vale? Estamos ahora, ¡bum!, cambio del sitio, ¡plas! Hay una nave espacial, ¿vale? Pero es un carguero de estos que llevan de un lado para otro chips electrónicos de un planeta para el otro. El que está detrás quitando la grasilla de los tubos porque se han jorobado y que luego se tendrá que cargar más cosas, ¿quién? Por ejemplo, mira, mi madre, pues porque no se fijaba, cuando era joven ella vivía en Carabanchel, entonces eran varias hermanas que se dedicaban a coser los botones, ¿acuerdas, no? De planchar la ropa, lavar la ropa de los militares que estaban en los cuarteles de Carabanchel. Bueno, pues un par de vecinas más para allá. Así una vida detrás de otra, ¿vale? Entonces, la historia es que a la gente que no entiende de reencarnación a lo mejor no lo entiende. En las reencarnaciones tú puedes ir hacia el norte, hacia el sur, hacia atrás, hacia adelante en el tiempo, vidas paralelas, da igual, hacia adentro, hacia afuera, no se entiende nada, pero tú puedes reencarnarte de muchas maneras, ¿vale? Entonces, Gamael fue reencarnándose muchas veces, así siempre, en papeles humildes de segundo plano. Bueno, una vez no, una vez digo como porque no se sabe que cuando uno reencarna elige realmente la vida que quiere vivir. O sea, ¿os creéis que venís aquí a lo que me ha tocado? No, lo habéis elegido vosotros, no. Entonces, una vez tuvo la tentación y entonces dijo, voy a hacer algo un poquito más así de ganceta. Se hizo banquero, ¿vale? Alemán. Con tanta puntería que eligió la época de la subida al poder de Adolfo Hitler. Con lo cual, acabó sus días en Estoril de una manera bastante desagradable, pues gaseado allí en un campo de concentración. Entonces decidió que lo suyo era la vida humilde. Entonces se fue pasando una vida, otra vida, más vidas, muchas vidas, hasta que en un momento determinado, cuando estaba haciendo esclavo en la época de los 30 tiranos en Roma, allí hace mucho, una violencia a tope, abandonó esta orilla de una manera bastante violenta, un querubín reclutador, que en nuestro idioma de esta parte de la orilla significaría cazador de cerebros, ¿vale? Que han existido siempre en el reino de los cielos, se fijó en Gamael y le dijo, oye, ¿a ti te interesaría hacer el máster angélico? Porque así, mira, te ahorrarías un montón de las molestias de la reencarnación, ¿sabes? O sea,
es muy desagradable. O sea, luego ya lo que hagas luego en tus vidas, vale, pero los pasos son como incómodos, ¿no? Entonces digo, pues la verdad es que me interesa. Pero es que me gusta que hay un inconveniente. Porque es que si no se me sigo reencarnando, ¿cómo voy a seguir creciendo con mi arma espiritual? Entonces le dijo el querubín de reclutamiento. Sí, hombre, seguirás creciendo de otra manera como ángel. Dice, además lo que no quita que de vez en cuando puedas volverte a reencarnar como humano o como, por ejemplo, como, no sé, pues como lagarto en pie de Andrómeda. Y dijo, ¡oh! Es que no sabéis, Gamael siempre le encantó cantar, ¿vale? Siempre. ¿Qué pasa? Que en sus vacaciones intervidas siempre se iba a pie de Andrómeda a escuchar esos lagartos verdes de 6 patas que cantaban como los lagartos de pie de Andrómeda, porque pensaban que eran los ángeles, pero no eran los ángeles, ¿vale? Entonces iba allí y sobre todo le gustaba, que esto lo tengo que leer, porque es que yo, lo siento, no tengo la memoria de mi padre. Entonces me dio la chuleta. Le encantaba sobre todo una balada que decía así, ¿vale? Dice, melene talene, lene, coleme y pene. Las 5 lunas lunitas hacen mis noches bonitas. El sol azul brilla fuerte y me trae mucha suerte. Pero ¡ay, dolor! Que el sol rojo hace que me sienta cojo. Noches bonitas, el sol azul brilla fuerte y me trae mucha suerte. Melene, talene, lene, colene y pene. Hay dolor que el sol rojo hace que me queme rojo. Melene, talene, lene, colene y pene. Melene, talene, lene, colene y pene. ¿Cómo le hubiera gustado a Gamael cantar como los lagartos? Problema. Gamael tenía un oído espantoso, ¿vale? Entonces, él decidió que no iba a volver a cantar nunca más hasta que no aprendiera a cantar. Desde una vez, cuando era todavía Paco el de la Cebolla, y estaba allí preparándole los materiales allí al niño de Chiclana para salir a pistoleros y eso, y entonces estaba cantando por fandanguillos y no sé qué, y entonces le dijo el niño de Chiclana, ¡ay, cállate niño, que me estás poniendo nervioso! Y entonces ese mismo día al niño de Chiclana le metió un morlaco, le metió tal estapanón, o sea, que casi le manda para la otra orilla, con lo cual la madre se sintió fatal y decidió con los Paco el de la Cebolla, entonces, que no volvería a cantar nunca jamás. Pero siempre se le quedó ahí dentro la espinita de querer cantar y como era muy humilde, nunca pidió un destino donde se pudiera cantar, pero se le quedó ahí. Pero claro, el jefazo lo sabe todo. Pero el jefazo también tiene toda la eternidad para hacer las cosas y esperar. Entonces ahí fue Gamael, después de su máster angélico, fue aprendiendo como ángel, pasaron muchas eternidades, y llegó un momento en que por méritos propios, porque los premios de los cielos están mal vistos de los enchufes por influencias, la gente sube puestos por méritos propios, pues Gamael llegó a ser el arcángel de confianza de uno, ¿vale? Y entonces llegó un momento, hace ya también muchas eternidades, que le dijo el jefazo, Gamael, vete preparándolo todo a un apocalipsis. Que se rompan los 7 sellos, que se derramen las 7 copas, que suenen las 7 trompetas. Y entonces Gamael dijo, allá voy. Y dijo, maestro, pero tenemos que ir avisando a los dioses y las dioses menores para que se vayan preparando para reencarnar, digo yo, porque es que, de verdad, maestro, es que no hace nada más que darme la lata. Ay, Gamael, que no te olvides de avisarnos, por favor, Gamael, que la última vez es que yo me despisté y no fui. Ay, Gamael, Gamael, por favor, Gamael, que es una oportunidad única para alcanzar el samadhi.
Paréntesis, ¿vale? Yo no estoy metida en el mundo de la cabra de mi hermana, ni de mi padre. En estas cosas soy una ignorante, entonces yo he buscado en Wikipedia. Acabo de perder la había gente que pues sabrá muchas cosas. Yo me he puesto a mirar y entonces lo voy a decir tal cual, ¿vale? ¿Qué significa samadhi? ¿Vale? ¿Hay gente aquí que no lo sepa? Gracias. La polvo siempre, ¿vale? Dice samadhi, también se llama iluminación, ¿vale? Dice estado de conciencia que se alcanza cuando la persona siente que se está fundiendo con el universo. ¿Te das cuenta? La gente empieza fundiendo yodes inferiores y al final, cuando alcanzas el samadhi, te fundes con el universo. Entonces, claro, tú vas viviendo vidas normales, pero de vez en cuando hay vidas que tú las puedes vivir en mitad de un apocalipsis. Que es lo que pasaba en este momento de la historia que estoy contando, ¿vale? Entonces, claro, todos los dioses y diosas menores que somos nosotros cuando venimos aquí a estos planetas, nos reencarnamos para vivir un momento muy especial. Porque si tú vives esa vida en ese momento de apocalipsis y la vives adecuadamente, es cuando alcanzas el samadhi, esa conciencia suprema. Y claro, todo, que no me dejes de avisar, porque no me dejes de avisar, porque la última vez yo me la perdí, que por favor. Y entonces, el gran maestro, que evidentemente lo sabe todo, pero hace como que no se acuerda, porque le hace mucha gracia que el otro haga de brazo derecho de jefe, que te lo recuerdo, que se te ha olvidado, tal, y entonces dice, que sí, Gamae, que sí, porque claro, el uno sabe hablar todos los idiomas. Que sí, Gamae, que sí. Vete avisándoles a todos, prepáralo todo y que vayan eligiendo padres para reencarnar. Y Gamae, maestro, harán falta madres también, ¿no? Entonces, ay, Gamael, nunca aprenderás. ¿Quién te crees que inventó esa forma de reencarnar? Vete preparándolo todo y no me hagas perder más eternidad, lo cual es una tontería decir, porque la eternidad es imperdible. Caso, llegó el momento del apocalipsis. Y entonces estaba allí las tribunas de invitados, tal, todos los dioses menores habían ya buscado sus progenitores para reencarnar, habían venido aquí, ya se le habían empollado todo para venir, y todo súper empollado para venir aquí a cumplir su misión. Siempre hay un problema cuando uno reencarna, ¿vale? Que el problema es que hay que atravesar un río que se llama Leteo, que cuando pasas por el río Leteo, se te olvida todo. Con lo cual, cuando llegas aquí, se te olvida quién eres. Por mucho que te lo prepares, ¿vale? Solo hay una gente que la llaman A.M.A. O sea, las almas más avanzadas, que han aprendido a cruzar el río Leteo tapándose la nariz. Porque va a ser así como sin respirar. Y cuando llegan al otro lado se acuerdan de casi todo, pero la mayoría de nosotros no nos acordamos de nada, de lo que éramos en otras vidas, ni lo que éramos, ni lo que dejamos de ser, ni a lo que venimos. Con lo cual, cuando llegamos aquí, pues aprenden otras habilidades diferentes que ni se me hubiera ocurrido cuando estábamos en el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llegas aquí y te crees que eres solo humano y que tienes que estar aquí durando todo lo que puedas. Y que, ¿cómo que no me quiero morir? Y que venga y aquí a aguantar el cuerpo físico todo lo que podamos. Y que se nos olvidan las cosas. Y entonces nos dedicamos a ¿qué? A ganar dinero. Algunos mucho, algunos más que otros, algunos menos que otros. A ganar conocimientos, algunos menos que otros, ¿vale? A hacer familias, los afortunados, algunas familias felices, la mayoría... pues según, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento este del apocalipsis, que se pone la luna roja, el sol negro como pelo de camello, no sé qué, o sea, no sé si habéis leído el apocalipsis, yo me lo he leído ahora, que he tenido que preparar este cuento. Es una novela de terror, de verdad. Es tremendo, o sea, una pasada. Porque cuando llega ese momento del apocalipsis, ¿no? Entonces, a mucha gente le pilla ahí trabajando a lo bestia para ser el más rico del cementerio. De verdad, qué lástima, ¿eh? Bueno, el caso es que estaban ahí todo ya todo preparado, fenomenal, todas las tribunas. ¡Sheba! 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 Que también me lo he apoyado ahora.
Sheva significa 7 en hebreo, cuidadito. Los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas. El 7 es un número de perfección, creo, ¿no, Pilar? Eso lo he leído en Wikipedia. Bueno, el caso. Estaban ahí todos, ¡guau! Súper apocalipsis. Bueno, algunos fallitos, ¿vale? O sea, pues una de las 7 trompetas desafinaba un poquito. El ejército de langostas empezaron a chocar entre ellas, empezaron a discutir. Bueno, Gamael en plan del Java. Vaya chapuza, madre mía. Pero bueno, cuando tiraron, porque parte del apocalipsis que es todo muy bonito, porque cogen a una bestia, la mala de la película, entonces la tiran ahí a un lago de azufre, a la bestia, ¿no? Entonces, o sea, esa parte esa de, a ver, no, vamos a quitar el mal, pum, tiran ahí una bestia a un lago de azufre. Pues uno de los encargados pues resbaló un poco, casi se cae al lago, la bestia, que era así como un poco tripona, se cayó, ¡bomba! Todas las chispas saltaron con aquel incendio, ahí donde... Pero bueno, en general, notable alto, ¿vale? Se cayó. No, es que todas esas partes quedan como fallitos, como son al principio, ¿vale? Pues como que luego la gente se lo olvida porque luego al final estuvo precioso, precioso. Porque al final, ¿cómo se acaba el apocalipsis? De repente te llega allí el no sé qué de Jerusalén a lo bestia, plas, el trono del cordero con ríos de vida por abajo y toda la gente, ¡hala! ¡Hala! Quedó lucidillo, ¿vale? Entonces cuando ya acabó, Gamael estaba feliz, o sea, maestro, qué apocalipsis más bien llevado. ¡Qué preciosidad! De verdad, qué bonito, qué precioso. Es que de verdad, o sea, que me recuerda a mí, mire usted por la comparación, cuando el niño Chiclana esto con Entonces, el gran maestro de jefazo dijo, bueno, pues esto hay que darle un premio a Gamael porque su entusiasmo, su trabajo lleva aquí muchas eternidades, vamos a darle un premio que se lo merece. Dice, Gamael, ¿qué te parecería ir a hacer un máster de reencarnación y esto a Anterpisán? Anterpisán, y ya en este momento Gamael se le acabó el acento, vamos. Anterpisán, ¿cómo era Anterpisán? Eso es un mundo de vampiros, feísimos. Entonces el tío le dice, murciélagos, Gamael, murciélagos. Muy inteligente, por cierto. Y lo más importante, con un finísimo sentido del oído. Entonces Gamael se queda como de oído. Y de repente se le hizo la luz. Y dijo, a ver, Gamael, como comprenderás, con ese sentido del oído tan espantoso que tienes, no te voy a mandar a uno de mis mundos más armoniosos. Pero yo creo que con 15, 20 docenas de reencarnaciones en Anterpisán, teniendo en cuenta tu grado de evolución espiritual, no es suficiente para depurar ese oído que tienes, máquina. Pero ya Gamael ya no le escuchaba. O sea, Gamael estaba montando la de Dios por todo el universo y por todos los reinos celestiales, pegando unos berridos. Ya se le había olvidado que no iba a cantar nunca, cantando a grito pelado. ¡Voy a aprender a cantar! ¡Voy a nacer en Pilla Andrómeda! ¡Voy a cantar! ¡Voy a ser lagarto! ¡Luna, luna, lunita azul! ¡No se me trae suerte! Dijo el maestro, ángel reencarnacionista, búscame rápido un cuerpo para Gamael que no va a volver a todo su loco. La. Y este cuento se acabó. Súper nerviosa para contarlo, pensaba que me había salido horrible, pero tenéis tan buena energía que me habéis ayudado un montón a que contarlo a gusto, me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Bueno, ahora yo creo que vamos a entrar en la recta final
no sé si lo habéis sabido o lo habéis intuido, todo lo que está sonando aquí lo ha compuesto Iván para la ocasión. Es estreno mundial, o sea que sois afortunados. Y bueno, ahora él nos va a comentar unas últimas reflexiones acerca de... no sé muy bien qué, pero es una sorpresa. Igual os preguntáis por qué estamos aquí, no tanto la propia celebración, sino por qué hemos escogido este sitio y no una iglesia, y por qué hemos tardado tanto. Porque sabéis que nuestro padre se murió hace 2 meses ya, más de 2 meses, estamos a 26 de marzo, 2 meses y pico hemos tardado. ¿Alguien sabe por qué hemos tardado tanto tiempo en organizar esto? Voy a contar por qué. Me voy a retrotraer al momento de ese 22 de enero. ¿Qué pasa, Rodrigo? Hola. Espontáneo siempre que quiere participar. Ese día cuando poquito a poco habéis tenido pinceladas, ¿no? de algo, de cómo pasó, pero llega el momento de entrar en faena, en que sepáis realmente lo que pasó y cómo murió nuestro padre ese 22 de enero, cuando yo recibo una llamada y subo a Villalba, donde mis padres han vivido los últimos 20 años. Fui el primero en llegar y me encuentro a mi madre esperando en el salón, y cuando me acerco a ella estaba de cuerpo presente en el suelo y digo, ay mamá, por favor, esto se avisa, ¿no? Me pensaba que había venido ya los del tanatorio y tal, y estuvimos ahí pues con el cuerpo de mi padre, tumbadito, muy bien colocado, eso sí, una manta que le puso ahí mi madre con una almohada bien puesto y tal. Y me comentaba nuestra madre lo extraño que había sido todo. Como que desde hacía 24 horas había hecho movimientos incongruentes. Lo primero, el día anterior se había bajado a la peluquería, a pesar de que tampoco tenía un pelo así muy abundante. Y bueno, pues mi madre dispuesta a acompañarle, no, quiero bajar solo. A ver, mi padre se le había roto la cadera, estaba con insuficiencia renal, aparatos respiratorios, o sea, ya estaba en un estado que estaba claro que no le quedaba mucho de vida. Entonces ya decir, no, me cojo yo el coche y conduzco, me voy solo con 0 grados, que no sé si recordáis, aquellos días estaban siendo muy fríos. Se empeñó en ir solo y lo pasó mal, además. Le costaba incluso ir del coche a la peluquería y nuestra madre no se lo explicaba. Aquella noche, además, se quejó, el esfuerzo le estaba costando. Y cuando ya le estaba llegando la insuficiencia cardiorrespiratoria, mi madre lo escuchaba desde al lado, decía, pero ¿por qué no se cogerá el oxígeno que está ahí al lado, que para eso tenemos una máquina y tal? Dice, y no sabe por qué, en lugar de coger el oxígeno, se levantó. No sé, vosotros estáis ahí, veis que os falta el aire, ¿qué hacéis? Pues vais a coger el oxígeno. En lugar de eso, se levanta, se viste, baja un piso, porque era en un chalet, estaba en la planta de arriba, baja un piso, se va al salón y allí se lo encuentra mi madre media hora, 40 minutos, 1 hora más tarde, sin saber por qué no, puñetas se cogió, ¿no? Y en lugar de eso se decide a vestirse, no tenía ningún sentido. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hace 2 años, más o menos por esta fecha, por Semana Santa, yo tuve una conversación con mi padre, he comentado a unas poquitas personas, pero es el momento que lo sepáis todos. Y le pregunté, viendo ya que ya tenía sus achaques y que posiblemente no le quedara mucho tiempo, hice de tripas corazón, y algo que es bastante difícil de hacer. Y le pregunté a mi padre cómo se veía dentro de... Fui precavido, dije, 5 años, bueno, venga, 10 años. Lo fui de largo para que me dijera la respuesta que yo buscaba, que era, pues posiblemente criando malvas en algún cementerio. Dije, vale, bien, respuesta correcta. ¿Y cómo quieres que sea tu final? Se quedó un poquito dislocado, pero enseguida entró al trapo. Porque si habéis estado escuchando, sé que muchos le conocíais directamente, pero otros venís acompañando a cualquiera de los familiares y no lo habéis conocido directamente. Pero ya por lo que habéis podido escuchar, sabíais que mi padre hacía bastantes reflexiones sobre las religiones, sobre la vida, sobre la muerte, siempre desde un punto de vista teórico.
Pero lo que le estaba proponiendo encima de la mesa no era teoría, era decir, ¿cómo quieres terminar tu vida? Tomas decisiones tú para que otros no las tomen por ti, que por lo general es lo que suele pasar, ¿no? Siempre es como, ay, pues no, ya no puedo hablar, no sé qué, y al final acabamos metidos en un embolado a la familia y luego te arrepientes, ay, si hubiera estado a tiempo, le hubiera podido decir, si hubiéramos podido hacer esto mejor, si cuando estaba más lúcido podíamos haber tomado decisiones. Es muy raro que se nos ocurra eso, tenemos tanto miedo a hablar de la muerte, dicho, ¿no? Hay alguna amiga que le daba tanto coraje esto que no ha querido venir, por el reparo que le da asumir algo que en el fondo, pues, yo no sé nada de lo que va a pasar en el mundo, excepto que todos somos mortales y que antes o después nos llega nuestra hora. Es un poco absurdo intentar esconder la cabeza. Y él muchas veces, me lo había comentado, ¿no? Se quejaba mucho. Cuando yo le dije, ¿cómo quieres terminar tu vida? Me dijo, pues te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, Iván, porque te voy a decir una cosa. En Occidente nos morimos fatal. Y empezó a soltarme ahí unas quejas. ¿Vale? No nos gusta nada hablar de la muerte, tenemos unos tabúes horrorosos, cuando llega el momento queremos que nos cede para no sentir dolor. Eso es un desastre. Y entonces digo, bueno, pues mira, soy tu aliado, venga, es el momento, elige cómo quieres pasar tus últimos días, cómo quieres que sea el momento de tu muerte y cómo quieres que sea después de tu muerte, cómo quieres que te celebremos, ¿no? Y me dice, pues la verdad, ahora que lo dices, no tengo ni idea. Y te voy a decir por qué, porque no me he muerto nunca antes. No sé cómo se hace. Pero, digo, hombre, algo, a ver, ha visto muertes, todo el mundo seguro que ha visto muertes en la familia y ya sabéis que ha dado con una sensación de, se podía haber hecho mejor, ¿sí, no? Sí, pero claro, diciendo sí. Si puedes echar marcha atrás y te dicen, sabes que esta persona va a morir dentro de 1 año y 3 meses, ¿cómo preparas las cosas? ¿Vale? Yo sabía que mi padre iba a morir, igual que todos, no sabía si iba a durar 5 años, 1 año, al final fueron 2. Pero dices, estamos a tiempo, estás lúcido, venga, vamos a hacer un cierto ejercicio. Y ella dice, venga, yo quiero pasar mis últimos días en una residencia, ¿no? Que es un sitio, está muy mal, la residencia no me gusta nada. Digo, vale, ya vamos entrando en materia. Y haciendo lo que a mí me gusta, que es los cursos, aunque sea por internet. ¿Cuántos de aquí habéis estado escuchando cursos suyos a través de internet? Una persona que nació antes de la guerra civil y estaba ya adaptado a Zoom, ¿vale? Y a Skype para poder dar cursos en directo. Está bien. Quiero poder seguir haciendo esto que me divierte muchísimo. Y además quiero poderlo hacer desde casa. Quiero pasar mis últimos días en casa, lúcido y consciente. Parece sencillo, pero ¿cuánta gente no habrá acabado en hospitales, perdiendo la cabeza? Bueno. Y luego, entonces él decía, pues mira, a la hora de morir, ¿te acuerdas estas historias que cuento yo? A lo mejor os lo he contado alguna vez a alguno de vosotros, que siempre me fascinaba, por ejemplo, una leyenda de cómo morían una tribu de los indios americanos, Arapaho, no me acuerdo cuáles. Eran unas tribus nómadas que vivían de cazar bisontes. Entonces, su supervivencia se basaba en poder caminar, claro, porque los bisontes se van moviendo, ellos tenían que ser nómadas y allá donde fueran los bisontes, ellos tenían que ir detrás. Si no caminabas, estabas realmente en un problema. Y no solo tú, sino que ponías en un problema al resto de la tribu, que tenía que empezar a cargar contigo y que podía amenazar tu supervivencia. Entonces, la gente ya mayor, cuando se daba cuenta de que empezaba a no caminar y que su vida empezaba a poner en peligro la vida de los demás, me decía nuestro padre que tenía la conciencia de un buen día retirarse, irse aparte para no molestar y, aislado, en un sitio, hacían Dios sabe qué, que se morían. Dice, ¿cómo lo hacían? Dice, no lo sé. Y me da una rabia tremenda no saberlo. Porque es que son, en Occidente no lo tenemos, lo hemos perdido. Dice, qué bien estaría que seas consciente cuando te toca irte y que digas, dice, como hizo, creo que fue Krishnamurti, uno de estos gurús hindúes que de vez en cuando les gustaba ir a escuchar a Suiza cuando éramos pequeños y tal, y un buen día cogió a todos sus amigos, hizo un gran banquete y dijo, señores, este es el gran banquete de despedida, que me muero mañana, ¿no? Y lo hizo, y entonces tuvo no sabemos hacer eso, y que me da rabia porque no sé cómo hacerlo. Dice, pero si yo puedo hacerlo, quiero
estar lúcido, darme cuenta, no me sedéis, por favor. Solo se muere una vez. ¿Y me lo voy a perder? No, es lo que decía el poema de Susana, ¿no? Es decir, vale, pues lo pasaré mal, pero es que toca. Y es un privilegio, lo llamaba así, por eso es un privilegio, que no consiento que nadie me arrebate, y que nadie me duerma, y que nadie me lo quite. Porque quiero saber lo que se siente cuando uno muere, y estar perfectamente consciente y lúcido cuando uno muere. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Cómo se hace eso? Él no lo sabía. Sabía que quería hacer eso, pero no lo sabía. Y luego, sí, efectivamente, me decía algunas cosas, pero muchas no tenía claro, ¿no? cómo hacerlo. Pero bueno, ya lo pensaremos. Tenemos un tiempo no infinito, pero ya lo pensaremos. ¿Qué le pasó a mi padre 3 horas más tarde? Se cae, se rompe una cadera, acaba en el hospital y le dicen que para recuperarse tiene que ir a una residencia. Digo, papá, me parece que no vas a tener mucho tiempo para tomar decisiones y que tienes que empezar a hacer los deberes ya. Si quieres que las cosas pasen, búscate cómplices. Como ya yo había comentado esto con parte de la familia, y decimos no. Si tú quieres que esto sea así, nosotros te ayudamos para que tú no vayas a una residencia, para que estés en casa, para que te recuperes en casa, aunque sea te ponemos un ascensorcito para que suba las escaleras y puedas terminar en casa. Mi madre se empeñó en que si no quería andar era porque no le daba la gana, porque siempre había sido un vago. Porque nunca tenía fuerza de voluntad para levantarse. Y es cierto que mi padre solo se levantaba para ir de un asiento a otro. Y bendito que estábamos en un chalet con escaleras, porque si no ni ese ejercicio hubiera hecho. ¿Que quiere ir al ordenador? Que se le ocurre. No, ascensor no. Mamá, por favor, sabes que está ahí, no sé, que se enfadó muchísimo nuestro padre. Pero vive Dios que acabó caminando otra vez por el empeño ahí de nuestra santa y consiguió volver a recuperar la suficiente autonomía con su diálisis, sus bombonas y tal, para poder vivir en la casa hasta sus últimos días. Bien, primera prueba conseguida. Ahora, llega el momento cumbre, el momento Gamael, ¿no? Que decía Chulo, el momento en que ahí se acaba, el que pronosticaba la carta, el final de su ciclo. En esa echada de tarot que se hizo 3 semanas antes. Y viendo esos movimientos absurdos que había hecho, de repente empecé a pensar, si no fueran tan absurdos, porque de otra persona igual esperas que igual no se tiene la cabeza ahí con poco riego tal y se ha movido sin saber dónde iba, pero una persona que tenía tan claro cómo quería morir, que quería ser consciente cuando muriera, y que habíamos hablado tantas veces de ello, y que os había hablado tantas veces de esto, posiblemente quisiera dar una última lección. Me dijo que estaba preparando una última lección sobre la muerte, pero que como se trataba de un ejercicio práctico, tenía un pequeño fallo de logística y es que no lo podía contar en persona y por eso lo estoy contando yo por él. Esta es la última lección que él preparó y nos dimos cuenta de que efectivamente eso no eran movimientos al azar, sino que estaba algo preparado. Cuando un par de horas más tarde, todavía en el salón, todavía con el cuerpo ahí presente, no voy a decir mi padre ahí presente, lo han dicho ya otros hermanos, mi padre había abandonado ya ese cuerpo 2-3 horas antes, pero con el cuerpo ahí presente, con esas tradiciones occidentales de adorar el cuerpo que tenemos, ¿no? De que parece que lo importante es el envoltorio, no lo de dentro. Vino la de Seguro, Pacesa, Villalba, muy amable, por cierto, si alguien quiere un recomiendo. Además, como es pequeñito el sitio, pues te tratan con bastante familiaridad. Y ya dijo, bueno, pues llenando casillas, si prefieres, ataúd, madera verde, una madera marrón, te recomiendo la marrón, la verde es una horterada, queda fatal. Esas cosas que tienes que rellenar un montón de cosas y dices, ¿esto tiene que hacerse ahora? Sí, se tiene que hacer ahora. Y una de las cosas que nos pregunta es como... ¿le tenemos que hacer servicio de peluquería? Dijimos, pues no, qué casualidad, porque fue ayer a la peluquería. Vale, no necesita peluquería. ¿Necesita que le vistamos? Claro, él estaba tapado con una manta, no sabía cómo estaba. Dice, pues no.
porque él se ha vestido ya antes de morir. Y ya empiezas a pensar, y empiezas a atar cabos, y dices, no solo se ha vestido antes de morir, sino que no se ha puesto la camiseta, lo cual significaba que se ha vestido con prisa, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y no se ha quedado al lado de la cama, porque como los indios arapahoes, quería retirarse de la tribu para morir solo, en el salón. Yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿pero tú lo has colocado así de bien? Y dice, no, me lo encontré así, completamente. Te podía haber caído de cualquier manera, desplomado de cualquier manera. Estaba perfectamente tumbado, mirando hacia la puerta y a sus pies el reloj indicando la hora de su muerte. Puede que todo sea fruto de la casualidad y yo me estoy inventando esta historia, pero teniendo en cuenta todo lo que habíamos hablado y los preparativos que habíamos hecho, no sé vosotros, pero a mí me parece una aproximación bastante buena de cómo se tiene que morir. Y una lección bastante buena para que todos aprendamos que hasta ese momento nosotros también tenemos capacidad de decidir, que no tenemos por qué seguir la tradición de lo que se ha hecho porque siempre se ha hecho así. Que igual que le enseñó a muchos de vosotros que no teníais que hacer las cosas simplemente por inercia, sino que teníais que encontrar vuestro propio camino, ese último gesto que hizo para encontrar no solo su propio camino, sino su puerta de salida y elegirla a él, tal como él quería. Muchas gracias. Perdonad, un último tema que no os he contado. Todavía no sabéis por qué hemos tardado 2 meses en hacer esto. Mirad, también se está por ahí el insufledado porque se ha apagado la luz, ¿vale? Y no tengo corriente eléctrica mientras que cuento esto. Es porque, además de decidir cómo quería pasar sus últimos momentos y cómo quería morir, dijo algo más. Dijo, ¿te acuerdas, Iván, de aquel congreso en Barcelona? ¿Alguien estuvo en un congreso en Barcelona que se llamaba Cábala y Música? Puede ser casualidad, ¿no? ¿Hay alguien que levanta la mano? Sí, tú estuviste en Barcelona. ¿Hay 2 personas que estuvisteis en Barcelona en aquel congreso? Que yo estuve con mi padre hablando en el estrado sobre Cábala y Música, él hablaba sobre la parte cabalística, yo ponía los ejemplos musicales. Bueno, en aquel congreso hubo, dentro de todos los ponentes, hubo un ejercicio de cómo la música era capaz de elevar las almas. Y trajeron a un coro gospel. Cantar allí, dando palmas, tal. Y yo, como decía mi padre, que siempre ha sido muy vago y que solamente se levantaba para dar charlas o para moverse de un asiento a otro, para mi estupor, nosotros que estábamos en ese momento sentados, yo al lado de él, veo que se levanta y que empieza a hacer así, ¡aleluya! Yo, ¿qué me estás contando? Mi padre, además, ¿sabes? Era mucho de idiomas, pero el inglés lo aborrecía. O sea, nunca pudo con inglés. Y de repente dice, es que hoy de repente me he reconciliado con el inglés después de escuchar este coro. Ese fue el momento de Barcelona. Y dije, sí, ¿cómo me voy a olvidar de aquello? Dice, quiero eso. Si hacéis una ceremonia, quiero eso, que la gente acabe levantándose y aplaudiendo. Y por eso hemos tardado 2 meses, porque desde cero, desde el día que empezó a morirse, he estado escribiendo el gospel para terminar y el coro a capela, que le invito a que suba al escenario por última vez hoy. Pero con el que llevo media vida ya. Y que cuando se enteraron de la muerte de mi padre dijeron, lo que necesites, Iván. No sabían en el embolado que les estaba vendiendo. Pensaba que les iba a pedir 4 cositas de las típicas misas que cantamos de vez en cuando. Y dije, no, tenéis aquí 11 páginas desde cero que os tenéis que aprender, porque son nuevas, están escritas y además narran lo que muchos habéis vivido. Es decir, la llama que él nos deja, no solamente nos deja aquí una pequeña llamita en el recuerdo, sino que ha prendido en nosotros un fuego enorme que se acaba convirtiendo en un sol. Y ese sol ilumina al resto del mundo, que deja de ser un sitio gris y mediocre para llenarse de color. Y para prender otros corazones para que también se inflamen. Ese es el legado de mi padre. Eso es lo que dice esta canción.
Quien quiera dar palmas, gritar. Quien quiera cantar el estribillo. ¿Quieres agradecer ahora antes de cantar o esperamos? Vale, que va a hablar un momento mi madre y ahora nos ponemos a La cantar. conozca, esta es la señora que le aguanta a mi padre las partes no tan buenas como la gente que le adora. O sea, ella aguanta la parte chunga. Se merece un aplauso porque Yo no voy a hablar de todo lo que ya habéis oído. Yo doy las gracias de corazón. Primero a mis hijos. Ellos han sido los causantes de esta movida. He descubierto muchas cosas que en realidad no sabía. Que era el buen humor de Chus. Pilar, por ejemplo, quizá porque viva más cerca de mí o lo que sea, pues ha estado en su línea cabalística, porque es la que va a seguir la línea de su padre. Y yo me figuro que va a tener un buen maestro que la ayude. Quiero agradecer enormemente, pero enormemente, todo lo que está viendo. Y los que no habéis podido venir, a mí me han llamado muchísimas personas dándome el pésame. Lo agradezco de corazón, pero de verdad. Yo no soy nada cariñoso, pero nada cariñoso. Incluso con mis hijos muchas veces me lo han reprochado. Pero tengo mucho carácter. Y eso quizá sea lo que me ha impulsado a vivir 60 años con este hombre. Yo creo que Jaime ha vivido lo que tenía que vivir. Ha tenido todas las experiencias que él, por su cabeza, por lo que sea, porque ha venido precisamente a dar ese ejemplo. A mí la primera, a sus hijos y a todos aquellos que le habéis conocido. Yo, para mí, ha vivido como ha querido y se ha ido como ha querido. Gracias por todo. Era deseo de mi padre, no podéis decir que no. Si queréis animaros a aplaudir, a levantaros, a bailar, a cantar, la música, aunque sea estreno, enseguida la vais a coger. Es muy fácil, son 2 palabras las que vais a poder repetir. Aleluya, Señor. ¿Lo repetís conmigo? Aleluya, Señor. Vale, pero son en inglés. Y en inglés es un poco distinto. Señor se dice Lord, terminado en D, ¿probáis? Lord. Lord, la R no se pronuncia. Y aleluya no se dice aleluya, se dice aleluya. Aleluya. No, aleluya no, aleluya. Aleluya. Vamos vosotros también, que a veces cuando nos aleluya, Aleluya. aleluya, Lord. Aleluya, Lord. Bien, estamos en gracia con el Señor. Podemos empezar.
the coldness of night. I'm crawling in darkness, I lost my sight. Lord, that you came and shine your light. Hallelujah, Lord, we're living on your light. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, your love's a great. Hallelujah, Lord, your light is beautiful. Hallelujah, Lord, your light is my soul. Hallelujah, Lord, I never love the King of Kings and the Lord of Lords. Black warrior, just steal the raging sea. The broken hearted, you set the captives free. Died upon the cross, you rose on the dead. You're a savior, you're a savior. Savior of the Lord, only here and there. Hallelujah, Lord, the living of your light. Hallelujah, Lord, the living of your light. Hallelujah, Lord, your love's a right. You're a Savior of day and night. Hallelujah, Lord, your love is me home. Hallelujah, Lord, your love is my soul. Hallelujah, Lord, I am what I love, the King of Kings and the Lord of Lords. Times of the night, I used to hide on the ground. In times of the night, you turned me to the outside. Thank you.
experiencia os haya servido para algo. Y bueno, pues disfrutar de lo que os queda de vida, que seguro que lo vais a hacer muy bien y que os merezca la pena, ¿vale? Bueno, no sé si me estoy apuntando bien porque he dado la vuelta a la cámara, ni si tengo buen encuadre, pero ha sido, gracias Jaime, te he notado en todo el acto, me emociona mucho en este último porque es como si la gracia nos hubiera caído a todos y cada uno de los que estábamos, y ha sido otro regalo tuyo. Gracias Jaime, allá donde estés, que estás en todas partes.